Es que ya se había pasado de... Y ya no lo... Buenas noches, estimados amigos. Gracias por estar aquí en este espacio de acción positiva. Hoy domingo por la noche del 12 de febrero 2023 trataremos un tema que nos genera dudas e inquietudes en el tema del subsidio, conociendo si su beneficio es real. Perdón, no trabajo. Y aunque para todos nosotros el subsidio lo reconocemos como ayuda que nos otorgan al comprar combustible o gas propano, algunos opinan que existen formas más efectivas de ayudar y que se han aplicado en otros países, como en caso de nuestro vecino El Salvador. Para conocer la opinión de los ciudadanos, le doy la bienvenida al doctor Francisco Arredondo, quien ha opinado anteriormente al respecto. Buenas noches, doctor. Con respecto a este tema, el Congreso de la República plantea la propuesta de un nuevo subsidio. Sin embargo, el año pasado, de abril a agosto, se erogaron más de 3.000 millones de quetzales en concepto de subsidio para gasolina y diésel. En su opinión, doctor, ¿será el subsidio la mejor manera de hacer frente a esta situación? Gracias, doctora Redondo, por su aporte que nos permite iniciar el desarrollo a profundidad de este tema. Me complace presentar entonces a nuestro invitado de esta noche, licenciado Luis Pedro Álvarez, quien es abogado y con amplia experiencia en temas sociopolíticos. Le doy la bienvenida, licenciado. Gracias por acompañarnos. Muy buena noche. Gracias también a Jorge Ortega, quien en el transcurso de la entrevista realizará algunas preguntas al licenciado Álvarez. Gracias, Jorge, por estar con nosotros. ¿Qué tal? Buenas noches. Licenciado Álvarez, quisiera comenzar entonces con esta conversación que tenemos sobre este tema del subsidio. ¿Son los subsidios del gobierno la salida para bajar los precios de los combustibles? Definitivamente no, Sofi. Son medidas populistas de corto plazo que pues, nos pueden parecer interesantes, como decía yo al inicio. Evidentemente, alguna rebaja en los precios del combustible ahora que ha subido con los problemas que han habido pues, en Ucrania y en Oriente Medio que se mantienen en guerra, pues siempre hay mucha volatilidad de precios en el petróleo y todos sus derivados. Y pudiera hacer que a la población, pues bueno, una reducción en el precio de la gasolina o del gas propano pueda resultar interesante, pero la realidad es que son una falacia porque es como quitarte el dinero de la bolsa izquierda para meterlo en la derecha. Al final del día, los subsidios pues se sacan del dinero de los impuestos de los tributarios y entonces es un engaño de parte de los gobernantes, un engaño populista, porque después tienes que pagar ese subsidio y lo tiene que pagar las mismas personas que supuestamente van a resultar beneficiarias del subsidio. Así es que a todas luces es una medida engañosa, es una medida populista, es una medida irresponsable también. Como tú bien decías al inicio de tu entrevista, se han erogado más de 3.000 millones de quetzales el año pasado solo en Guatemala. Eso equivale a una carretera de 4 carriles de asfalto desde México hasta El Salvador, que sería pues muy importante para Guatemala, por ejemplo. Definitivamente, licenciado, gracias por este análisis. Jorge, ¿tienes alguna pregunta que hacer? Sí, gracias, Sofi, gracias, licenciado, por compartir con nosotros. Hay algunos que sostenemos la teoría que la solución a los precios del combustible es la derogación temporal de algunos impuestos que tiene el combustible, ya que vemos que son varios. Conociendo un poco la dinámica del Congreso por su pasado por ahí, ¿por qué cree usted que en el Congreso de la República no ha podido atender el deseo y el clamor de muchos ciudadanos de que se reduzcan estos impuestos o que no sean cobrados por un tiempo definido? Tampoco estamos diciendo que no se cobren estos impuestos, sabemos que son importantes para el aporte del presupuesto nacional, pero en las situaciones que estamos viviendo en estos momentos, como usted lo mencionaba, la post-pandemia, la guerra que existe entre Rusia y Ucrania, pues este precio pues tuvo la posibilidad de tener el subsidio por un tiempo, pero luego pues esto se terminó y los precios quedaron más o menos igual.
¿Por qué cree usted que en el Congreso no existe ese interés? Gracias. Mira, Jorge, esencialmente es ignorancia. Hay miedo siempre en los congresos. Yo estuve en el Congreso de la República de Guatemala durante 8 años, del año 2012 al año 2020, y esta fue la discusión, de muchas discusiones realmente sobre el tema. Yo siempre propuse la eliminación de impuestos. Guatemala tiene más de 20 impuestos, diferentes impuestos, y se cree erróneamente que si tú eliminas un impuesto vas a dejar la recaudación tributaria del país, va a bajar. Y eso le alarma muchísimo a muchas personas que viven del presupuesto de la nación, como los diputados y también pues todo lo que está, que rodea y que depende de los impuestos. Pero la explicación funciona de la siguiente forma. Por ejemplo, la gasolina en Guatemala tiene 2 impuestos. Un impuesto directo, que es la distribución del combustible, de los derivados del petróleo y sus derivados. Más o menos son casi 5 quetzales por galón de gasolina. Hoy el precio de la gasolina, está haciendo números aproximados, está cerca de los 35 quetzales por galón. Quiere decir que el porcentaje es muy, muy fuerte. 5 quetzales de 35 de impuesto de distribución. Y aparte de eso, pues también paga IVA, impuesto al valor agregado. Es un 12%. Obviamente no está subido sobre el impuesto de distribución porque sería doble tributación. Pero imagínate, 5 quetzales de 35 y después un 12% también de, digamos, de 30, es sumamente alto. Así que la propuesta, en definitiva, es una propuesta muy sencilla para bajar los precios digamos, del combustible o del gas propano igual o del diésel, sería la eliminación por completo del impuesto de distribución de derivados del petróleo. Eso ayudaría inmediatamente a la reducción de los precios del combustible de una forma sostenible, de una forma técnica y de una forma igual para todos, porque todos los que pues de alguna forma u otra utilizamos los combustibles o si no, por lo menos utilizamos necesariamente algún tipo de producto que utiliza combustible como materia prima o para el transporte, pues nos veríamos beneficiados. Eso impactaría directamente en la baja de los precios de prácticamente cualquier producto. Gracias, licenciado. Y se tiene la expectativa muchas veces que cuando uno pues llega a la gasolinera o en el caso del gas propano y cuando vienen estos subsidios, pues dicen, bueno, nos lo están regalando, pero sabemos que eso no es así. ¿Pudiera contarnos ese dinero de dónde proviene para sufragar ese gasto que se está teniendo por ese ahorro de subsidio? ¿Quién lo paga? Claro que sí, y bueno, ahí es como les comentaba, ahí es donde viene la gran falacia. El año pasado en Guatemala, bien mencionaba Sofi al inicio de la entrevista, más de 3,000 millones de quetzales erogados como subsidios a diferentes derivados del petróleo. Y ese dinero no es que nos lo esté regalando el gobierno, porque el gobierno realmente no regala nada. Además, el gobierno no produce absolutamente nada. Todo el dinero que tiene proviene de los impuestos de los tributarios, de los ciudadanos que pagamos los impuestos. Y entonces es a los ciudadanos que pagamos impuestos a quienes se nos cargan esos 3,000 o más millones de quetzales que se dejan de invertir en cosas mucho más necesarias como la justicia, la seguridad, la infraestructura, la salud, obligaciones esenciales de los gobiernos. Ahora, bueno, como decíamos, si se preguntan, pero los combustibles afectan casi la totalidad de los bienes y servicios que se producen y hay factores externos como guerras allá en Asia, Medio Oriente, que afectan esos precios y que pueden subir, aunque ahora los precios ya no están tan altos, el barril de petróleo está en menos de $80, y ya no son precios exagerados, pero siguen siendo relativamente altos. Pero aún así, como decíamos, una propuesta para reducir inmediatamente el precio de los combustibles sería pues eliminar estos impuestos directos a los combustibles y al bajar, algo que no había dicho, que es importante, es que al bajar el precio de los combustibles, al eliminar un impuesto directo, seguramente pues vas a recaudar más IVA, porque al estar más bajo el precio, el consumo puede ser que suba y entonces eso necesariamente va a mejorar la recaudación. Así es que lo que pierdes por haber quitado un impuesto directo, lo ganas con más recaudación de IVA, pero no afectas la economía. Eso es lo importante. Al quitar el impuesto directo, no afectas la economía, mantienes tu recaudación tributaria y bajas los precios de las cosas. Esa es la solución técnica. Por supuesto, y esa es la dinámica económica que se necesitara. En todo caso, vemos que los impuestos lo que hacen es frenar esa economía, porque, o sea,
el pan que llega a la casa llega en gasolina, la comida, uno se tiene que movilizar al trabajo por medio de la gasolina. Si a esto le sumamos el tráfico, esto nos viene saliendo carísimo y trabajamos para pagar combustibles, pero muchísimas gracias. Vamos a continuar con Sofi para que pueda elaborarte algunas otras preguntas. Gracias. Seguro. Gracias, licenciado. Sí, usted ya nos comentaba sobre esto de la medida técnica viable entonces es eliminar los impuestos directos. Quisiera que profundizáramos un poco más acerca de esto y por qué cree usted que no se ha podido llegar a realizar este cambio o aplicar esta medida para poder bajar los precios de los combustibles. Seguro. Bueno, recordemos que los impuestos, pues básicamente los tiene que aprobar o los tiene que derogar el Congreso de la República de Guatemala. Pues son 160 diputados en nuestro Congreso de la República, se necesitan 81 diputados para tomar pues decisiones y aprobar una ley no es fácil. Se tiene que aprobar en 3 debates y conseguir esos votos no es nada fácil y sobre todo pues en año preelectoral como era el año pasado, ahora este año. Normalmente para las bancadas mayoritarias que votan en los congresos, sus votos siempre los negocian a cambio de otras cosas. Una negociación sana podría ser aceptable, pero a veces no hay negociaciones sanas y transparentes, sino probablemente a veces hay negociaciones ilegítimas, negociaciones ilegales, donde puede ser que a cambio de los votos en un Congreso de la República exijan dinero. Así de claro. Eso es corrupción, por supuesto, y es malo y es ilegal, pero es una realidad. Y entonces pasar estas iniciativas en el Congreso de la República a veces no es fácil. En cambio, por ejemplo, los subsidios, aunque también tienen que ser aprobados por el Congreso de la República, resultan ser populistas. Es decir, en el corto plazo se venden muy bien. No tienes que dar una explicación técnica a nadie. Y entonces la noticia digamos, en los medios de comunicación, las primeras planas de los diarios, es que, miren, el Congreso de la República aprobó el subsidio para el gas propano, por supuesto con dinero que no es de ellos, porque es dinero de los tributarios, de los que pagamos impuestos, entonces es muy fácil decidir del dinero de los demás. Entonces sale la noticia, el Congreso vino como salvador a ayudar a la gente necesitada y fue por una decisión del Congreso y al Congreso no le cuesta nada, porque ellos irresponsablemente, pues pasar un subsidio, ellos siguen ganando sus salarios, siguen teniendo sus ingresos, no les afecta en lo más mínimo. En cambio, hacerlo técnicamente correcto, que es eliminar un impuesto, en un corto plazo podría significarles, bueno, vamos a eliminar un impuesto, se eliminan ingresos de gobierno y además recordemos cómo se compone la distribución de ese impuesto. Parte de ese impuesto se va a un fondo del Ministerio de Comunicaciones para el mantenimiento, digamos, de la red vial del país. La red vial del país en Guatemala está completamente acabada, está muy mal las condiciones, ese mantenimiento no se da. Ese dinero se ha perdido, muchísima corrupción en el Ministerio de Comunicaciones, pero el argumento es que si se quedan sin ese dinero, Covial, por ejemplo, que es quien es el beneficiario principal de este dinero, se quedaría sin fondos para poderle dar mantenimiento a las carreteras. Eso es mentira también, porque obviamente la fuente de financiamiento tendría que cambiar al fondo común. No es que se quedaría sin dinero, pero es el argumento que se da en los congresos. Entonces, como te digo, la medida populista, la medida fácil para ganar la noticia de corto plazo es venir y el Congreso salir de Salvador, y cuando hay precios altos internacionales del petróleo y sus derivados, pues sale El Salvador Congreso a decir, no, aquí venimos a darles un subsidio, a regalarles dinero a todas ustedes personas que necesitan, pero no te cuentan lo que no dice el Congreso, que es muy importante y que es importante que la audiencia lo entienda y lo comente y lo comparta, es que sin dinero no es regalado. Ese dinero, el subsidio, alguien lo tiene que pagar, porque esa factura de combustible, esa factura de petróleo, esa factura de gas propano, al exterior se tiene que pagar completa. Esa no se paga con subsidio, se tiene que pagar completa. Y entonces ahí es donde viene el problema, que no hay almuerzo gratis, como decía el gran economista Milton Friedman de los Estados Unidos. Y entonces, ¿de dónde se saca ese dinero? Pues se saca de tus impuestos y de mis impuestos. Y a donde se deberían ir, pues resulta que el dinero se pierde en burocracia, se pierde en corrupción y se pierden estos regalitos que hacen irresponsablemente a los políticos. Yo creo que es clave lo que dice el licenciado en función de que si profundizamos un poquito más en el tema de cuánto realmente
beneficiaría esa reducción de los impuestos para que pues pudiéramos tener una canasta básica, los guatemaltecos un poco más baja, o sea, pudiéramos relacionar económicamente, derogando esos impuestos por un tiempo, podríamos hacer que la canasta básica fuera un poco más baja o poder livianar los gastos familiares, que es en definitiva lo que nos preocupa. Por supuesto, Jorge Luis, la relación es directa y es inmediata. En el momento que se aprobara, por ejemplo, la eliminación del impuesto directo a la distribución de combustibles, en ese momento el galón de gasolina bajaría 5 quetzales, independientemente de si está en 25 el galón o si está en 35, bajaría 5 quetzales. Y ahora, pues bueno, el precio del petróleo es un poco alto, pero a veces está un poco más bajo. Así es que esto impactaría directa e inmediatamente en la reducción no solo de la canasta básica, de absolutamente cualquier servicio, el transporte público, la canasta básica, los servicios básicos. En fin, los beneficios serían muy grandes. Y bueno, ¿quién se tendría que ajustar un poco el cinturón en un corto plazo? Pues bueno, el Ministerio de Comunicaciones tendría que ordenar sus cuentas. Y al final del día, como habíamos dicho, si tú dejas vigente, por ejemplo, el IVA, pues entonces vas a recaudar más IVA al vender más combustible. Te pongo un ejemplo. El Salvador ha mantenido precios muy bajos, los precios más bajos de Centroamérica en combustibles, porque eliminó los impuestos a la distribución de los combustibles y mantiene la gasolina al precio más bajo de Centroamérica. Ese es un ejemplo que deberíamos copiar. Y no pasó absolutamente nada y la economía pues se mantiene baja. ¿Quiénes tienen que ordenar sus cuentas? Eso sí, tienen que ser responsables, pues bueno, en los gobiernos. Como te digo, por el otro lado, los subsidios también crean, digamos, hay un fundamento ético en contra de los subsidios. Los subsidios son una transferencia de dinero, de riqueza, de unas personas a otras, y eso no se vale. Personas que no les han preguntado, por ejemplo, todos los que pagamos impuestos, no nos han preguntado si queremos regalar ese dinero en combustibles o si lo queremos regalar en subsidios a escuelas o a casas, a lo que fuere. Hay un fondo ahí ético también importante, que es que los subsidios son inmorales, porque al final de cuentas están justificando una transferencia económica de unas personas que nos ha costado producir la riqueza a otras personas que no sabes si realmente van a ser las beneficiarias o no. Y eso no es correcto. A todas las personas se debe tratar igual ante la ley. Si tú eliminas el impuesto directo a la distribución, vas a beneficiar a todos, sin exclusión, sin discriminación, a todos por igual, porque obviamente la baja en el precio del combustible beneficiaría a todos por igual. Gracias, licenciado. Otra consulta que tengo para usted. ¿Los expendedores en este caso son de alguna forma un tope también para esta iniciativa de quitar estos impuestos o no se ven afectados? Mira, yo creo que los expendedores podrían beneficiarse de esta iniciativa. De hecho, a ellos les conviene que el precio del producto final que ellos venden sea más bajo. Entre los precios son más bajos, es por sentido común, la demanda puede aumentar porque es más fácil comprarlo. Entonces, por ejemplo, a los expendedores de las diferentes gasolineras, inclusive a los importadores, les beneficiaría poder vender más combustible. Y eso lo pueden hacer cuando tienen un precio más bajo. Si el precio empieza a subir, como artificialmente se hace a través de los impuestos directos o indirectos, como es el caso de Guatemala, pues entonces limitas el precio. Ya cuando el galón de gasolina está llegando a los 40 quetzales o pasa a los 40 quetzales, eso limita a muchas personas. Todo el mundo empieza a pensar 2 veces hacia dónde va, cómo usa sus carros. Y eso además tiene otro efecto negativo, que al estar muy caro el combustible, te limita tu libertad de locomoción. Hoy por hoy, prácticamente, bueno, hay lugares donde tú te puedes transportar, puedes caminar, puedes ir en bicicleta, pero eso es muy restringido. La realidad es que en un país como Guatemala, en una ciudad grande como la ciudad de Guatemala o cualquier otra ciudad del país, lo más probable es que te tengas que mover en algún tipo de ya sea automóvil o sea una motocicleta, pero algo que utilice combustible. Así que esto perjudica a todas las personas que de alguna u otra forma utilizamos transporte. El tema de los subsidios continúa porque en los próximos días el Congreso está nuevamente por aprobar otra iniciativa de ley, no directamente combustibles para vehículos, pero sí nuevamente al gas propano. Y esto, pues, como bien mencionaba usted en el transcurso del programa, lo vemos como una medida populista que puede hacer por el deseo de poder capturar mayores votos en este año electoral y salir diciendo, bueno,
el tambo de gas antes les costaba 142, ahora les cuesta 20 quetzales. ¿Cómo puede ser la población para realmente identificar que pues esto es no más que una medida populista? Porque al final de cuentas son los diputados quienes salen después a decir, bueno, yo hice esto y sabemos el gran margen de diputados que buscan la reelección. Gracias. Bueno, tú has tocado un punto muy importante, Jorge Luis. Este es un año, el año de las irresponsabilidades, le llamaría hoy, porque es un año electoral. Entonces, los ciudadanos tenemos que ser muy vigilantes de lo que hace el Congreso de la República, porque se pueden tirar cualquier tipo de irresponsabilidad. Y como tú bien mencionabas, como ya hemos analizado a lo largo del programa, lo más fácil es que el Congreso salga de Salvador y decir, bueno, yo le voy a bajar el precio de un plumazo. Si esa fuera la solución técnica y una solución económicamente sostenible en el largo plazo, pues lo más fácil sería que el Congreso no diera un subsidio de 1 quetzal o de 2 quetzales. Pues debería subsidiar la totalidad del costo de los combustibles o del gas, y eso arreglaría todo. Pero la realidad es que lo tenemos que pagar y después no alcanza el presupuesto, porque ¿qué es lo que pasa? El presupuesto de la nación tampoco alcanza para pagar esos subsidios. Entonces vienen los préstamos, viene la deuda, y la deuda nacional ha crecido enormemente, sobre todo en los últimos 3 años. Te cuento muy rápidamente, la deuda soberana de Guatemala creció del 2020 en 160,000 millones de quetzales. Este gobierno, la proyección es que nos va a dejar con 250,000 millones de quetzales de deuda, es decir, un crecimiento exponencial de la deuda pública guatemalteca, y mucho de eso tiene que ver precisamente con los subsidios, porque para no sacrificar otro tipo de programas, también han cometido la irresponsabilidad, porque al final de cuentas esto es una hoja, es un balance. Gastas por un lado, tienes que tener el ingreso por el otro. Entonces el gobierno ha estado gastando más en subsidios, necesita más ingresos, no los tiene, y entonces ha buscado más deuda, lo cual también compromete no solo nuestro futuro, sino el futuro de las próximas generaciones. Por supuesto, y ese es apoyo totalmente el tema de la irresponsabilidad presupuestaria, porque esto nos lleva nuevamente a que tenemos muchos años de ver que los congresos aprueban presupuestos deficitarios, y esto al final de cuentas llegará el momento donde lo tengamos que pagar, y nos hemos dado cuenta que lo más fácil en este momento ha sido salir con la tarjeta de crédito a buscar préstamos, a pedir bonos, y esto en algún momento nos va a hacer que económicamente no tengamos la posibilidad de pagarlo y que se tengan que seguir sacrificando mucha más plata, porque el porcentaje de deuda que ya se paga es bastante grande, precisamente por este tipo de situaciones y de programas que vemos que no tienen pues ningún sustento y ningún bien, así como que lo pudiéramos palpar, ya que tocamos el caso del vecino país, donde pues si bien es cierto, se están endeudando, pero la obra se está viendo como un beneficio para los salvadoreños, pero en este caso hemos visto que no solo los estados de excepción y todo ese tipo de situaciones que han permitido que compren sin licitación, que se hagan más préstamos y todo ese tipo de cosas, hemos aumentado la deuda, pero tampoco lo beneficiamos. Y en el tema preciso que estamos tocando, que es el tema de los combustibles, nos damos cuenta que son impuestos directos para las carreteras, pero para ir de viaje nosotros necesitamos tener el presupuesto, no solo para la gasolina, sino que también para los shocks, para el tren delantero, para las llantas cuando regresamos de un viaje largo a la ciudad. ¿Qué opina, licenciado? Bueno, evidentemente lo que tú dices es completamente cierto. Yo creo, y por el tiempo, Jorge, y yo pensaría que hay que ser muy realistas, hay que hablar con la verdad, hay que hacer un llamado a la responsabilidad. Yo creo que somos los ciudadanos los que tenemos que exigir y evitar que se cometan más irresponsabilidades en el Congreso de la República. Entendemos que puedan haber temas sensibles para la población en general, por ejemplo, el uso del gas propano que se utiliza para pues, las estufas, para calentar la comida, para calentar el agua, para generar energía eléctrica, obviamente los combustibles, como la gasolina y el diésel, que nos sirven para mover todo el parque vehicular del país y mover todos los motores. Obviamente son insumos necesarios que tenemos que pagar de una forma u otra, pero la forma de bajar el precio de estos insumos, de estas materias primas, no es que de un plumazo irresponsablemente el gobierno diga, no, pues ¿sabes qué? Yo lo estoy comprando al extranjero a 10, pero yo gobierno te voy a regalar 2 de esos 10. Pero es mentira.
hay una gran falacia en esto de los subsidios. No es regalo del gobierno, no es dinero de los... Yo te aseguro que si fuera dinero de los gobernantes, no lo estarían regalando. Y no hay almuerzo gratis. Como tú bien dijiste, Jorge, estos subsidios se tienen que pagar, es una factura que hay que pagarla, no va a salir del bolsillo de los gobernantes ni de los diputados pagar esta factura, se paga con dinero de quienes pagamos impuestos. Y si no alcanza el presupuesto, el gobierno lo que hace es endeudarse y mover esa obligación hacia el futuro para que sea el siguiente gobierno que mire qué va a hacer para poder cumplir con esas obligaciones que se tienen que cumplir, porque eventualmente, como tú bien dijiste, se tienen que cumplir. Muchísimas gracias y creo que es muy ilustrativo, más en este tiempo de oferta electoral, porque muchas veces lo que nos ofrecen y lo que nos dicen, algunas veces hay que ponerle precio y cuando lo vemos, eso no cabe dentro de un presupuesto donde únicamente tiene un 14% de inversión y todo lo demás se va a gastos, pero muchísimas gracias. Sofi, si quisieras agregar algo más, gracias. Gracias, Jorge. Pues únicamente agradecer al licenciado por haber compartido su experiencia y conocimiento y tener ahora una idea clara y saber que hay una mejor manera de hacer las cosas. Definitivamente es algo súper importante. El programa casi llega a su final. Licenciado Álvarez, ¿podría darnos en un minuto, de una forma muy corta, una conclusión acerca de lo conversado, por favor? Definitivamente, yo creo que el tema que tratamos el día de hoy es muy importante. No es complicado entender cómo funcionan los subsidios, no es algo muy complicado, es sacarse el dinero de la mano izquierda para meterlo en la mano derecha. O si realmente no estás creando absolutamente nada, estás creando una falacia, estás creando una ilusión óptica, por decirlo así, una gran mentira, porque todo lo que tú le estás diciendo a la gente en el muy corto plazo, le estás diciendo, mira, te voy a quitar 2 quetzales o 3 quetzales o 4 quetzales del precio del galón de gasolina o de la libra de gas propano. Y entonces hay gente que se dice, no, pues qué buena gente este gobernante, me está abaratando el precio alto de mi gas propano o de mi combustible, pero no es así. Gracias, licenciado. Y amigos, gracias también por su sintonía. Es así como nos despedimos esta noche, invitándoles a sintonizar el programa de repetición Pagarla mañana a completa. las 10 de la noche al finalizar el noticiero. Así que muy buenas noches. Gracias, Sofi, gracias, Luis Pedro. Sofi, si podemos hacer el cierre nuevamente, por Sí, favor, gracias. sí. Bueno, muchas gracias, licenciado Álvarez, y gracias, amigos, también por su sintonía. Es así como nos despedimos esta noche, invitándoles a sintonizar el programa de repetición mañana a las 10 de la noche al finalizar el noticiero. Buenas noches.